Volvamos al año 1887, cuando todavía se pensaba que la luz era una onda que se expandía en el éter. El experimento de Michelson y Marley resultó en la primera prueba contra la teoría del movimiento de la Tierra respecto al éter en su órbita alrededor del Sol. Por lo tanto, la hipótesis del éter quedaba descartada. Pero el resultado de esos experimentos fueron la primera base experimental de la teoría de la relatividad especial. Se estableció que la velocidad de la luz siempre es la misma, como por ejemplo, para el observador azul que avanza a cierta velocidad v y para otro observador rojo quieto. Imaginemos que ambos observadores en un determinado momento igualan sus posiciones y usan el mismo modelo de cronómetro y comienzan a medir el tiempo. Desde el mismo lugar y simultáneamente emiten un fotón cada uno. Y al cabo de un momento, el cronómetro rojo quieto marca el tiempo t0. Y el cronómetro azul, que sigue avanzando a la velocidad v, marca el tiempo t. El observador azul queda más cerca de los fotones que el rojo quieto. La única solución para que la velocidad de la luz sea igual para ambos observadores es que el tiempo t del observador en movimiento sea menor que el tiempo t0 del observador quieto. Si pasó menos tiempo, entonces es normal que el observador azul tenga los fotones más cerca. También Lorentz estableció que la distancia L del observador móvil al fotón se comprime a un largo menor que la distancia L0 del observador quieto. En ambos casos, la velocidad de la luz permanece constante. Al joven Einstein le gustaba imaginar heurísticamente, creando experimentos en su mente para solucionarlos, hasta poder ver las conclusiones de los principios físicos con sentido común. Para Einstein, resultó posible que dos observadores en movimiento relativo observen los mismos acontecimientos y que para uno de ellos le resulten simultáneos, en cambio para el otro transcurran en momentos diferentes, y los dos estarían en lo cierto. Así nació la relatividad especial en 1905. Einstein podía pensar en forma visual, estableciendo puntos de partida en forma de postulados esenciales razonados. Su primer postulado establecía que no existe un sistema inercial de referencia absoluto. Es decir, las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. En otras palabras, no existe un sistema inercial de referencia privilegiado que se pueda considerar como absoluto. Además, descartó la noción de tiempo absoluto y requirió que la velocidad de la luz en el vacío sea la misma para todos los observadores, sin importar si estos se movían o no. Por eso estableció el segundo postulado. La velocidad de la luz en el vacío es una constante universal que es independiente del movimiento de la fuente de luz y del movimiento del observador. Y el principio de simultaneidad. Einstein se dio cuenta que la simultaneidad depende del sistema de referencia. Una vez que se entiende eso, todos los efectos extraños que asociamos a la velocidad son una simple cuestión de álgebra. El artículo original de Einstein de 1905 sobre la relatividad es de un argumento claro y sus ecuaciones son de una simpleza increíble. Veamos todos estos postulados. La teoría de la relatividad implica que las ecuaciones de Maxwell no pueden ser diferentes a las que eran cuando Einstein estaba en la sala de espera de la estación que cuando después él se subió al vagón del tren que ahora circulaba a cierta velocidad, porque se estaría violando su principio de relatividad. La velocidad de la luz debe ser una constante en la estación y en el tren en movimiento. En resumen, lo que es relativo es la simultaneidad, que depende de cierta comparación o relación que debía establecer. Por lo tanto, el mismo acontecimiento parecería que ocurre en momentos diferentes desde la perspectiva de un observador quieto y de otro en movimiento, y ambos observadores estarían en lo cierto. Una mañana de mayo de 1905, caminando hacia su oficina en Zúrich, Einstein imaginó la solución súbitamente
en la que estuvo trabajando toda la noche y para el día siguiente lo tenía resuelto. La genial conclusión de Einstein es que un observador en movimiento relativo experimenta el tiempo de forma diferente que un observador quieto. Ahora bien, ¿qué significa estar quieto? Estar quieto significa tener un movimiento inercial. ¿Y qué significa movimiento inercial? Por ejemplo, a un abogado con mucho criterio, inteligencia y lógica, pero sin conocimientos científicos, ¿cómo le explicamos para que entienda claramente lo que es un movimiento inercial en física? Bueno, movimiento inercial es todo aquel que ocurre sin que nos demos cuenta, sin sentirlo. El que se mueve con movimiento inercial cree que está quieto. Entonces, para las leyes de la física, está quieto. La explicación que le daríamos a un no científico es que si nos movemos sin darnos cuenta, entonces podemos decir que estamos inercialmente quietos. Cuando vamos dentro de un automóvil estamos en movimiento, porque si doblamos en una curva cerrada, entonces sentimos una fuerza que nos tira hacia el costado del asiento. Por eso, viajar en el automóvil a 80 km por hora es estar en movimiento con respecto a otro observador que está quieto, parado al lado de la ruta. Eso está clarísimo. Pero el que cree que está quieto al lado de la ruta, en realidad puede tener muchos movimientos inerciales. Por ejemplo, la rotación de la Tierra, el giro de la Tierra alrededor del Sol, el giro de nuestro sistema planetario en la Vía Láctea y el movimiento de toda nuestra galaxia hacia el gran atractor. O sea, nos estamos moviendo a casi 3 millones de kilómetros por hora. Eso equivale a más de 800 kilómetros en un segundo y no sentimos nada. Por lo tanto, cuando estoy aquí sentado en una silla, puedo decir que estoy quieto dentro del sistema inercial de esta habitación. En realidad, en toda la superficie de la Tierra, puedo estar inercialmente quieto. Por eso, alguien parado a un costado de la ruta está quieto. ¿Cuál es el principio de la relatividad especial de Einstein? Consiste en medir con relojes iguales el paso del tiempo de un observador quieto con respecto al otro que está en movimiento relativo. Sería como comparar el reloj del que viaja en el automóvil a cierta velocidad con el reloj del que está parado al costado de la ruta. Hasta 1905 el tiempo era una magnitud absoluta igual para todos. Einstein demostró que ese postulado era un error. Ya se ha comprobado sobradamente que el tiempo se ralentiza con la velocidad del observador. El tiempo t en movimiento es menor que el tiempo t0 quieto. Pero, ¿cuánto atrasa? Imaginemos dos observadores A y B con el mismo modelo de reloj. El observador B tiene una pistola que dispara fotones hasta un sensor que está a una distancia fija conocida. Cuando el observador B dispara un fotón, se mide el tiempo con ambos relojes. El reloj B marca el tiempo t y el reloj A marca el tiempo t0. Ambos tiempos son iguales, t igual a t0. Por supuesto, comprueban repetidamente que cada vez que disparan fotones, estos llegan al sensor de enfrente al mismo tiempo para los observadores A y B. Ahora se va a repetir la experiencia, pero con el observador B como observador móvil y el observador A como observador de referencia quieto. El observador B móvil se instala en una plataforma con su sensor de enfrente a la misma distancia fija. Entonces, el observador B móvil dispara un fotón hasta el sensor que tiene enfrente, pero mientras el fotón viaja hasta el sensor, toda la plataforma se desplaza, con el sensor de enfrente moviendo su posición desde C hasta D a una velocidad V. Al comparar los relojes, el tiempo t del observador móvil fue menor que el tiempo t0 marcado por el reloj del observador quieto A. Sobre la plataforma, el fotón viajó la distancia desde B hasta C a la velocidad de la luz durante un tiempo t medido por el observador móvil. Por lo tanto, el largo de BC sobre el tiempo t es igual a la velocidad de la luz. Por lo tanto, el segmento BC es igual a la velocidad de la luz por el tiempo t. Pero visto por el observador quieto, el fotón viajó a la velocidad de la luz
desde la posición B hasta el sensor en la posición D durante el tiempo medido t0 por el observador quieto. Y el largo de la diagonal BD sobre el tiempo t0 es la velocidad de la luz. Por lo tanto, la diagonal BD es igual a la velocidad de la luz por el tiempo t0. Desde que el fotón salió disparado hasta que llegó al sensor de enfrente, la plataforma se movió a una velocidad v, igual al segmento CD sobre el tiempo t0, visto por el observador quieto. Por lo tanto, el segmento CD es igual a la velocidad v por el tiempo t0. Con estas tres trayectorias se nos ha formado un triángulo rectángulo. Y ahora aplicamos la conocida fórmula del cuadrado de la hipotenusa igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y los reemplazamos por los valores de velocidades y tiempos de allá arriba. Entonces podemos despejar el tiempo medido por el reloj quieto t0 en función del tiempo medido por el reloj en movimiento t. Y tenemos la conocida fórmula que relaciona el tiempo móvil t con el observador quieto t0. El tiempo del observador quieto t0 es igual al tiempo del observador móvil t sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del observador móvil al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Y de la fórmula de los tiempos se desprende el factor de Lorentz, que se utiliza para abreviar las expresiones dentro de la teoría de la relatividad especial. Por lo tanto, cuando el tiempo t del observador móvil es 1, el tiempo marcado por el observador quieto será igual al factor de Lorentz. Y el factor de Lorentz siempre será igual o mayor que 1. Estos son los resultados de los distintos valores del factor de Lorentz para cada velocidad v expresada en función de la velocidad de la luz. Cuando el observador móvil viaja al 10% de la velocidad de la luz, v sobre c sería igual a 0,1. El factor de Lorentz resulta 1,005. Y eso quiere decir que cuando el reloj del observador móvil marca 1 segundo, entonces el reloj del observador quieto marca 1 segundo y 5 milésimas de segundo más. La diferencia de tiempo no es tan grande, pero ya se ha verificado numerosas observaciones comparando los tiempos con relojes de alta precisión. Pero a medida que aumentamos la velocidad del observador móvil, como por ejemplo al 90% de la velocidad de la luz, v sobre c es 0,9 y por cada segundo del reloj en movimiento resulta en más de 2 segundos del reloj de referencia quieto. Esta es la gráfica del factor de Lorentz a medida que aumenta la velocidad v expresada como fracción de la velocidad de la luz, desde 0 hasta el 90% de la velocidad de la luz. Para velocidades de menos del 10%, las diferencias de tiempo son tremendamente pequeñas. Y al 90%, el factor de Lorentz ya es poco más del doble. Pero las diferencias se acentúan drásticamente en el último 1% de diferencia con la velocidad de la luz. A 0,99 resulta una diferencia por cada segundo del reloj móvil de 7 segundos del reloj quieto. Pero a 0,99999 de la velocidad de la luz, por cada segundo del reloj en movimiento transcurren 223 segundos en el reloj quieto. Las diferencias de tiempo ya son enormes. En la gráfica del último 1%, es decir, entre el 99 y el 100% de la velocidad de la luz, se puede apreciar un tremendo incremento de la diferencia de tiempos, que se aplica a toda clase de partículas elementales con poca masa y velocidades por encima del 99% de la velocidad de la luz. Veamos el extremo, cuando algo viaja exactamente a la velocidad de la luz. Si la velocidad v es igual a c, entonces el tiempo del reloj en movimiento siempre marcará 0 aunque el reloj quieto marque siglos. A la velocidad de la luz se puede viajar por miles de millones de años del observador quieto sin que se mueva el reloj del fotón viajero. Viajando a la velocidad de la luz se avanza al futuro instantáneamente sin consumir tiempo propio. Cuando un fotón se forma en una galaxia lejana, comienza a viajar a la velocidad de la luz como si fuera una pequeñísima nave espacial
y por lo tanto su tiempo interior se detiene, hasta que lo recibimos después de un largo tiempo T0 terrestre que pudo haber marcado miles de millones de años. El tiempo equivalente T del fotón es 0. No consumió tiempo en llegar a nosotros. Para el fotón fue un viaje instantáneo. Entonces llegamos a una conclusión inevitable. Tenemos que hacer una corrección en nuestro concepto de fotón. Habíamos dicho que el fotón es un paquetito de energía transportada en forma de vibración. Pero el fotón no es un paquetito, es un puente para pasar la energía instantáneamente desde un electrón hasta cualquier distancia del receptor. Es decir, hace miles de años, un electrón de una estrella lejana emitió una vibración de una determinada frecuencia, que comenzó a viajar a la velocidad de la luz sin consumir tiempo propio. Hasta que instantáneamente, mientras hoy miro en dirección a esa estrella, el fotón choca contra mi ojo, entregando ahora esa energía aquí en la Tierra. Es como si el chispazo de energía que se produjo hace miles de años en una estrella lejana se hubiera producido ahora dentro de mi ojo aquí en la Tierra. Así viaja la luz, en el tiempo y en el espacio, a 300.000 kilómetros por hora, pero sin consumir tiempo propio. El fotón es un simple puente intermediario entre el electrón emisor de energía y un receptor de esa energía, que es proporcional a la vibración original según la constante de Planck. Veamos ahora la curva que relaciona la velocidad v del observador en movimiento desde 0 hasta la velocidad de la luz, con el tiempo t marcado por su reloj en movimiento. Si el observador está quieto, su velocidad es 0. Por lo tanto, su reloj marcará el mismo tiempo que el valor t0 del observador quieto. En el otro extremo, viajando a la velocidad de la luz, el tiempo se hace 0. El tiempo del reloj en movimiento se detiene completamente, como en los fotones, y el tiempo t es 0. Por lo tanto, viaja hacia el futuro sin consumir tiempo propio. Como vimos, para velocidades bajas del observador en movimiento, la diferencia de tiempo marcado por su reloj en movimiento no es muy distinto al tiempo t0 del reloj quieto. Pero a medida que la velocidad aumenta, el tiempo comienza a disminuir notablemente. A medida que aumenta la velocidad, el tiempo se va deteniendo cada vez más drásticamente, hasta que finalmente, al 100% de la velocidad de la luz, el tiempo se detiene, se hace 0. Todos estos cálculos se hacen con el factor de Lorentz. El factor de Lorentz se aplica a la dilatación del tiempo y a la contracción de las longitudes. Se dice que el tiempo varía a velocidades relativas y la longitud también lo hace. ¿Qué significa? La contracción de Lorentz dice que en el espacio la longitud L se acorta en la dirección del movimiento, con una fórmula similar a la que Einstein había encontrado para el tiempo. Analicemos ahora la contracción de Lorentz. Si tenemos un cuerpo que se mueve a una velocidad v, la longitud del espacio en la dirección de su movimiento L0 se contrae a un largo menor L, de acuerdo con la inversa del factor de Lorentz. Recordemos que el factor de Lorentz siempre es igual o mayor que 1, pero solamente en la dirección del movimiento. Hacia los costados, el espacio permanece igual. Que se acorte la longitud en la dirección en que se mueve el observador móvil trae consecuencias. Por ejemplo, veamos las pequeñas partículas elementales de la mecánica cuántica que pueden viajar a gran velocidad. En la familia de leptones, el muón es el hermano mayor del electrón. Son iguales, pero el muón es más de 200 veces más pesado. Por lo tanto, al formarse, viaja solamente al 99,8% de la velocidad de la luz. Pero el muón es muy inestable. Su vida dura solamente 2,2 millonésimas de segundo y desaparece. Los muones atmosféricos se crean a partir de los rayos cósmicos, que están compuestos en gran parte por fotones de mucha energía, tanta que, cuando chocan con los núcleos de los átomos de la alta atmósfera, producen lluvias de partículas exóticas, como los muones,
que no tendrían suficiente vida como para alcanzar la superficie de la Tierra, porque al formarse, viajando al 99,8% de la velocidad de la luz, durante 2,2 microsegundos, deberían viajar solamente unos 660 metros y desaparecer. Sin embargo, durante el día a nivel del mar, en cada segundo llega un muón por centímetro cuadrado, o sea, 10.000 muones por metro cuadrado en cada segundo terrestre. ¿Cómo es posible? Porque viajando al 99,8% de la velocidad de la luz, le corresponde un factor de Lorentz de 15,82. O sea, que el tiempo de vida del muón aumenta de 2,2 a 34,8 microsegundos. Y los 660 metros de enfrente al muón se le hacen 10.440 metros. Distancia más que suficiente para llegar a la superficie de la Tierra. La relatividad especial es capaz de explicarnos los fenómenos que ocurren con las pequeñísimas partículas elementales, pero también ha sido útil para comprender los movimientos de grandes masas en el universo. Por ejemplo, ¿qué pasa con las órbitas? En la órbita de un planeta a alta velocidad, con un diámetro d, el espacio se contrae al frente en la dirección del movimiento giratorio. Por lo tanto, todo el perímetro de la órbita se acorta y la circunferencia se hace más pequeña. Pero la contracción del espacio se produce solamente en la dirección del movimiento, no en la dirección del radio de giro, que permanece con la misma longitud. Si el espacio no se acorta en la dirección del diámetro, entonces el diámetro se tiene que doblar para adaptarse a la nueva circunferencia reducida. Lo que llevó a Einstein a pensar que la gravedad no es una fuerza, sino una curvatura del espacio. En 1915, Einstein publicó su relatividad general. Hasta el año 1905, la comunidad científica había considerado al tiempo como una magnitud absoluta. Como vimos, Albert Einstein publicó en 1905 su revolucionaria teoría de la relatividad especial, que a lo largo de todo el siglo XX fue comprobada ampliamente en mediciones prácticas. Un reloj en movimiento a altas velocidades retrasa el tiempo que mide en comparación a otro reloj igual, pero que está quieto. Estas contracciones y dilataciones del tiempo ya le hubieran reservado un lugar en la historia de la ciencia humana. Pero en 1915 Einstein encontró otras condiciones que retrasan o adelantan la velocidad de los relojes. La teoría de la relatividad general de Einstein, publicada en 1915, fue bien recibida en principio, porque lograba explicar el avance del perihelio anómalo en la órbita del planeta Mercurio sin ningún parámetro arbitrario. Logró entonces resolver un problema que traía de cabeza a los científicos y astrónomos por más de 60 años en aquella época. En 1916, Albert Einstein propuso 3 hechos experimentales para confirmar la veracidad de la teoría general de la relatividad. Estos eran: la deflexión de los rayos luminosos debido a la curvatura del espacio-tiempo producida por un objeto muy masivo como el Sol, y el corrimiento hacia el rojo de la luz emitida, ocasionado por la gravedad. Y en este concepto tuvo la gran ayuda de un soldado alemán llamado Schwarzschild. Y finalmente, la ya mencionada precesión anómala de la órbita del planeta Mercurio alrededor del Sol, que resultó su primer éxito de la nueva teoría. Para explicar la relatividad general, se creó el concepto del espacio-tiempo curvo, una idea muy revolucionaria. Según este nuevo concepto, la ralentización del tiempo también achica el espacio, con lo que nace el concepto de espacio-tiempo curvo. Por lo tanto, la materia le dice al espacio cómo curvarse. La teoría de la relatividad general propone que la propia geometría del espacio-tiempo se ve afectada por la simple presencia de materia, lo cual resulta una teoría relativista del campo gravitatorio. En consecuencia, el espacio le dice a la materia cómo moverse. Supongamos que tenemos un plano bidimensional de ejes X e Y y tenemos ubicadas 2 masas de materia.
En la tercera coordenada colocamos al tiempo y ahora tenemos un sistema de espacio-tiempo bidimensional. Cuando el tiempo avanza, las masas del plano bidimensional se mueven de forma paralela en el espacio-tiempo plano. Pero si el tiempo se acorta, entonces las masas se acercan en el espacio-tiempo curvo y esa acción es percibida como un campo gravitatorio. De hecho, la teoría de la relatividad general predice que el espacio-tiempo no será plano en presencia de materia y que la curvatura del espacio-tiempo será percibida como un campo gravitatorio. Cuando cambiamos estas dos masas a un espacio tridimensional curvo, matemáticamente es como la aproximación de dos geodésicas conforme se acercan al polo norte. Y además, la ralentización del tiempo disminuye el volumen de esa esfera. La ecuación de la relatividad general de Einstein originalmente fue expresada de esta manera. Todo esto nos condujo a un infierno matemático reservado a las mentes más privilegiadas que dedican su vida a este tema. Las distancias quedan determinadas por el momento en que se miden. El espacio queda referido al tiempo. Es lo que se llama la métrica FLRW, porque en su creación intervinieron los grandes matemáticos Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker. Y de aquella época derivan las ecuaciones de Friedman, que se recuperaron en el siglo XXI para explicar la expansión del universo con el rescate de lambda, la constante cosmológica de Einstein. Veamos la evolución de todos estos acontecimientos. Comencemos con el principio de equivalencia de 1912. Según Einstein, dijo que fue la idea más feliz de mi vida. Él comparó dos situaciones: un sistema que se mueve en una región del espacio sin gravedad y otro que se encuentra en caída libre dentro de un campo gravitatorio. En ambos casos se trata de sistemas inerciales, por lo tanto, los efectos gravitatorios no son creados por ninguna fuerza, sino por la curvatura del espacio-tiempo generada por la presencia de materia. De acuerdo a la invariancia local de Lorentz, en los sistemas inerciales rigen los principios y axiomas de la relatividad especial. Es decir, las leyes de la física se comportan como si no existieran las curvaturas gravitacionales del espacio. La relatividad general de Einstein proponía que si un fotón es emitido por una estrella que está detrás del Sol, al pasar por el campo gravitacional de ese cuerpo masivo, viajando en línea recta, circularía alrededor del Sol por un espacio que está doblado. Si en vez de un fotón seríamos nosotros dentro de una nave espacial, doblaríamos sin darnos cuenta, sin sentir ninguna fuerza. En cambio, sí la sentimos cada vez que viajamos en un automóvil y frenamos o aceleramos, y también cuando doblamos en una curva cerrada, porque así actúa sobre nosotros una fuerza, como por ejemplo la fuerza centrífuga. Por lo tanto, la gravedad no puede ser una fuerza. El fotón sigue viajando en línea recta, porque como dijimos, lo que se dobla es el espacio debido a la presencia de ese cuerpo masivo. Había una forma de comprobar la curvatura del espacio alrededor de un cuerpo masivo como el Sol. Si una estrella estuviera en la posición A, detrás del Sol, sus fotones se desviarían para llegar a nosotros. Y debido a esa curvatura del espacio cerca del Sol, nosotros veríamos una estrella en la posición B. Pero no es posible observarlo durante el día porque el Sol no se encandila. Solamente se podría observar durante un eclipse total de Sol, cuando la Luna se interpone entre nosotros y en una pequeña región de la Tierra el día se vuelve noche por unos pocos minutos. Se iba a producir un eclipse total de Sol en 1919 y una expedición científica británica, encabezada por Davidson y Crommelin, decidieron poner a prueba la teoría de la relatividad general de Einstein. El 29 de mayo de 1919, en Sobral, en la costa de Brasil, estos investigadores tuvieron cerca de 4 minutos de eclipse total para hacer 27 fotografías del cielo, mostrando las 12 estrellas que planeaban observar. Finalmente seleccionaron 8 imágenes nítidas. Un mes más tarde los científicos fotografiaron las mismas estrellas exactamente en el mismo lugar del cielo, solo que por la noche. En agosto de 1919 empezaron el camino de vuelta a Inglaterra.
Y en noviembre de 1919 se publicó el estudio final sobre el eclipse, firmado por Dyson, Eddington, Davidson, haciendo el siguiente anuncio. Los resultados de las observaciones aquí descritas apuntan definitivamente a confirmar la teoría de la relatividad general de Einstein. Era el cambio más importante en la física desde Newton. Había que darle el premio Nobel de Física a Einstein. Pero, más allá de la comunidad científica, Einstein también se convirtió en una celebridad mundial y hasta tenía admiradores entre la gente común que lo paraban en la calle para saludarlo. Era un influencer de su época. Einstein fue nominado 62 veces para recibir el premio Nobel, casi siempre por su teoría de la relatividad, y en 1921 finalmente se lo dieron, pero por el efecto fotoeléctrico, que como ya vimos lo había publicado en 1905. Y bueno, no todo el universo científico estaba tan convencido de las ideas demasiado revolucionarias de Einstein. Eso se aceptaría poco a poco con el tiempo, a medida que se iban confirmando distintas observaciones. Einstein falleció el 18 de abril de 1955. Sin embargo, la edad de oro de la relatividad general se produjo después, especialmente entre 1960 y 1975. Los físicos y astrofísicos empezaron a comprender el concepto de agujero negro y se comenzaron a evaluar todas las consecuencias de la ralentización del tiempo en los campos gravitacionales. Y quizás todavía no ha terminado. Schwarzschild, siendo soldado voluntario alemán de la Primera Guerra Mundial, le escribió a Einstein desde un hospital de campaña y le envió la solución exacta a sus ecuaciones de campo. Su trabajo, publicado en 1916, trataba sobre la solución de las ecuaciones de campo de Albert Einstein en torno a un cuerpo masivo. Establecía que el retraso del tiempo en un campo gravitatorio se resolvía aplicando la relatividad especial con la velocidad de escape en cada posición del campo gravitacional. Por supuesto que sus conclusiones sobre la velocidad de escape igual a la velocidad de la luz, ni el propio Einstein se la aceptó durante toda su vida. Lamentablemente, Schwarzschild falleció el 11 de mayo de 1916 durante la Primera Guerra Mundial. Tuvieron que pasar décadas para que su idea fuera tomada en serio. A partir de 1930 empieza una nueva era en la historia de los astros oscuros que comenzaron a llamarse agujeros negros recién en 1967, gracias a John Archibald Wheeler. Newton había determinado que la masa atrae la masa y estableció la ley de gravitación universal, que fue un hito dentro de la física clásica. En su fórmula, la fuerza con que los cuerpos se atraen es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Ya se ha comprobado que la gravedad no es una fuerza y hay que reemplazar este concepto. Pero sin embargo, de Newton hemos heredado la constante universal de la gravedad, G igual a 667 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Veamos ahora el concepto de energía potencial gravitatoria. Si se tiene una masa mayor M mayúscula que produce un campo gravitatorio dentro del cual está una masa menor M minúscula a una distancia R entre los dos centros, se llama energía potencial gravitatoria al trabajo necesario para empujar esa masa menor hasta el infinito. Según su definición, la energía potencial será siempre negativa y su máximo será cero cuando la distancia R que separa las masas es infinita. A medida que los cuerpos se acercan, el valor de la energía potencial es mayor en cantidad absoluta, pero de signo negativo. Por lo tanto, el acercamiento de las masas disminuye la energía potencial. Y al contrario, como hemos dicho, cuando la distancia R es infinita, la energía potencial toma su máximo valor, que es cero. Cuando dentro de un campo de gravedad como el de nuestro planeta arrojamos algo hacia arriba, a la distancia R del centro de la masa terrestre, lo hacemos con una cierta energía cinética, que depende de la velocidad inicial que le agreguemos, o sea, a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado.
Pero esa energía cinética se reduce en el tiempo por efecto de la energía potencial. La energía total del cuerpo arrojado es su energía cinética menos su energía potencial. Y entonces pueden ocurrir dos cosas. Si la energía cinética inicial es menor que su energía potencial, lo que arrojamos hacia arriba pierde energía y vuelve a caer al suelo. Pero puede ocurrir que la energía cinética inicial sea igual a la energía potencial. En ese caso, a la velocidad inicial de la energía cinética se la llama velocidad de escape, porque es igual a la energía potencial y lo arrojado hacia arriba se aleja para siempre. Y por lo tanto, podemos despejar el valor de la velocidad de escape VE. Al igualar las dos energías, la velocidad de escape resulta ser la raíz cuadrada de 2 veces la constante universal de la gravedad por la masa que provoca el campo gravitatorio sobre la distancia r del cuerpo que se aleja al centro de gravedad de la masa. Es notable que la velocidad de escape no depende de la masa del cuerpo que se aleja. Pero a medida que la masa del cuerpo que produce el campo gravitatorio se hace más y más grande, mayor es la velocidad de escape que se necesita para vencer a su gravedad. Ocurre que esa masa m puede ser tan grande que la velocidad de escape necesaria resulte ser igual a la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad que existe en nuestro universo. ¿Qué ocurre cuando la velocidad de escape se hace igual al valor máximo c, la velocidad de la luz? Entonces, ni la luz puede abandonar ese cuerpo masivo. Desde afuera no veremos nada. Por lo tanto, podemos despejar el radio R de esa esfera negra sin emisión de luz. Ese radio RS, que es directamente proporcional a la masa m del objeto que provoca el campo gravitatorio, multiplicado por la constante 2g sobre c cuadrado. Se llama radio de Schwarzschild, que desde 1916 aportó soluciones exactas en el área de la relatividad a las ecuaciones del campo de Einstein y avanzó en la idea sobre los agujeros negros, que se confirmaría pero muchos años después. Como ya vimos, la relación entre la masa m de un cuerpo y su radio de Schwarzschild, RS, es una línea recta proporcional con la tangente determinada por 2g sobre c cuadrado. A medida que la masa m es menor, el radio de Schwarzschild va disminuyendo proporcionalmente hasta llegar al límite, determinado por el largo de Planck, donde la masa todavía no vale cero. ¿Cuánto mide esa masa mínima? Buscamos una esfera con un medio el radio R0, que es el largo de Planck. Y ese largo de Planck resulta igual a gm sobre c cuadrado, de donde podemos despejar la masa m mínima que puede tener un radio de Schwarzschild, de donde resulta que, al despejar su valor, la mínima masa m es igual a la raíz cuadrada de la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la constante universal de la gravedad, que coincide con la definición de la masa de Planck. Cuando describimos todas las unidades naturales de Planck, dijimos que la masa de Planck es una cantidad mínima. ¿Mínima de qué? Ahora ya sabemos que la masa de Planck es la cantidad mínima de masa que puede formar un agujero negro. Por lo tanto, cualquier cuerpo con una masa mayor a 2,18 por 10 a la menos 8 kilogramos siempre tendrá una esfera negra en su interior. Los cuerpos más livianos que una masa de Planck nunca podrían formar un agujero negro, porque el diámetro debería ser menor que un largo de Planck. En el interior de todos los cuerpos con una masa mayor a 0,0218 miligramos, siempre se formará una esfera negra de un radio RS. Cuando la masa total no es suficientemente grande, ese radio RS de la esfera negra será menor que el radio R del cuerpo. Y gran parte de la masa que contribuye a la formación del agujero negro está fuera de esa esfera negra. Pero si el radio de Schwarzschild, RS, es igual o mayor que el radio R del cuerpo masivo, entonces estamos en presencia de un agujero negro completo,
no veríamos nada, porque toda la masa que forma el agujero negro está dentro de esa esfera negra. Veamos unos ejemplos de agujeros negros dentro de un cuerpo masivo. La Tierra tiene una masa de 5,9 por 10 elevado a la 24 kilogramos. Y en el centro de nuestro planeta hay una esferita negra con un radio de 8,89 milímetros. Un agujerito negro de poco menos de 2 centímetros de diámetro. La Luna, con una masa mucho menor, tiene en su centro una esfera negra con un radio de solamente 1/10 de milímetro. El Sol, mucho más masivo, tiene en su centro una esfera negra de casi 6 kilómetros de diámetro. Y nada puede escapar dentro de esa esfera negra solar. Veamos ahora la variación del tiempo alrededor de los cuerpos masivos. Supongamos que tenemos un cuerpo de masa M, que tiene un radio R y un radio de Schwarzschild RS. Analizaremos cómo afecta la gravedad al tiempo alrededor de los cuerpos que están a distintas distancias del centro de esa masa. Teóricamente, a una distancia infinita de la masa, la influencia de su gravedad se hace cero. Pero en la práctica, desde determinadas distancias reales, la gravedad de un cuerpo masivo ya no tiene casi ninguna influencia. Si se emite un fotón desde la superficie de esa masa M con un radio R, se tendrá una alta frecuencia porque el reloj del tiempo gira más lentamente que en el espacio libre de esa gravedad. Llamaremos T0 al tiempo de un punto del espacio a suficiente distancia como para ignorar totalmente la gravedad de la masa M, y TR al tiempo en la superficie de la masa de radio R. Si se emite un fotón desde la superficie de la masa, tendrá una frecuencia FR, y fuera de ese campo gravitatorio, el fotón entregará una frecuencia F0 mucho menor. Por lo tanto, como vimos en el video 001, la relación de la frecuencia emitida FR sobre la frecuencia recibida F0 nos da el corrimiento al rojo gravitacional Z+1, que es igual a la inversa del tiempo fuera del campo de gravedad sobre el tiempo a la distancia R del centro masivo. La gran contribución de Schwarzschild fue suponer que para abandonar cualquier campo gravitacional se necesita vencer la velocidad de escape, y de esta forma se está relacionando la relatividad especial con la relatividad general. Es decir, la disminución del tiempo con la gravedad se calcula con la fórmula de la relatividad especial, usando la velocidad de escape en cada punto gravitacional. El tiempo a distancia infinita es equivalente al del observador quieto T0 en la relatividad especial, y el tiempo dentro del campo gravitacional TR es equivalente al tiempo T del observador en movimiento en la relatividad especial. Y la velocidad de escape es la raíz cuadrada de 2gm sobre el radio R, y podemos reemplazar este valor en la fórmula de los tiempos. Por lo tanto, ya tenemos la conocida fórmula de variación del tiempo alrededor de una masa M con su radio R, donde podemos reemplazar 2gm sobre c cuadrado por el radio de Schwarzschild, RS. Y la relación de los tiempos T0 y TR queda definida por la relación del radio de Schwarzschild, RS, sobre la distancia R al centro de la masa, donde podemos despejar el valor del tiempo recibido T0 en el vacío sobre el tiempo emitido TR, que es igual al corrimiento al rojo gravitacional Z+1. Por lo tanto, con el espectro de la luz emitida desde la superficie a una distancia R del centro de la masa, al recibirse fuera del campo gravitacional, con las líneas de Fraunhofer se pueden medir la frecuencia emitida sobre la recibida, que es igual al rojo gravitacional. Entonces ya podemos relacionar el tiempo fuera del campo gravitacional como igual al corrimiento al rojo Z+1 por el tiempo TR a una distancia R del centro de la masa. Pero si estamos con un reloj fuera del campo gravitacional, al tiempo T0 ya lo conocemos,
Entonces, si dividimos nuestro propio tiempo t0 por el corrimiento al rojo, ya podemos conocer el tiempo tr a una distancia r del centro de la masa, que es igual a calcular el tiempo tr como el tiempo fuera del campo gravitacional t0 por la raíz cuadrada de cualquiera de las tres fórmulas del tiempo gravitacional. Y queda muy claro que cualquier reloj girará más lentamente cuanto menor sea la distancia r al centro del objeto masivo. El reloj del observador más cercano será el más lento de todos, y el reloj del observador más lejano será el más rápido de todos. Entonces podemos calcular la relación del tiempo entre dos distancias distintas, R1 y R2. Obtenemos el tiempo T1 a una distancia R1 y el tiempo T2 a una distancia más alejada R2. Con estos valores a distintas distancias ya podemos relacionarlos como T2 sobre T1 a las distancias R2 y R1. Y con su inversa podemos relacionar la relación de frecuencias a las distancias R1 y R2. Por lo tanto, si se emite un fotón con una frecuencia FR desde la superficie de un cuerpo masivo de radio R, lo vamos a recibir con una frecuencia F0 mucho menor en el espacio exterior a una distancia suficientemente lejana del centro del cuerpo masivo. Y las frecuencias entregadas por los fotones Fn irán disminuyendo a medida que se emiten desde distancias R más alejadas de la masa. Todo bien. ¿Pero son exactas estas fórmulas tan simples? ¿Se hicieron comprobaciones experimentales confiables? Sí, pero 4 años después del fallecimiento de Albert Einstein. Pound, Repka y Schneider hicieron la primera comprobación en la Universidad de Harvard usando con mucho ingenio los escasos recursos y elementos tecnológicos que existían en 1959. Emitieron radiación de alta frecuencia desde el suelo y detectaban las frecuencias recibidas a distintas alturas, y comprobaron los corrimientos al rojo a pocos metros de distancia, y el resultado coincidía con estas fórmulas con una tolerancia del 10%. Posteriormente, se hicieron mediciones en el campo magnético terrestre en el año 1976 con un reloj de 140 partes por millón de precisión en un vuelo suborbital de hasta 10.000 metros de altitud durante 2 horas. Pero la prueba totalmente definitiva llegó gracias a un accidente. El 22 de agosto del 2014 se lanzaron los satélites 5 y 6 del sistema Galileo, que es el sistema de radionavegación y posicionamiento terrestre desarrollado por Gestión y Uso Civil Europeo, similar a los sistemas GPS norteamericano y GLONASS ruso. Ese lanzamiento tuvo un fallo y en vez de posicionarse en una órbita circular, los satélites tomaron una incorregible órbita elíptica. Uno de ellos con la posición más baja o perigeo a 17.000 kilómetros y la posición más alta o apogeo de 26.000 kilómetros. Este satélite tenía un reloj súper preciso para hacer las correcciones necesarias de ubicación. Les permitieron a un grupo de científicos hacer las mediciones del tiempo marcado por ese reloj, que subía y bajaba constantemente a una diferencia de alturas de 9.000 metros. El hecho de usar el mismo reloj en vez de comparar a dos similares les garantizaba una precisión excepcional con una desviación de solamente 1 segundo cada 30 millones de años. Medían permanentemente el tiempo TN del satélite y lo comparaban contra el tiempo TR de la Tierra. Después de más de 1000 días de observación, pudieron comprobar que las fórmulas de dilatación del tiempo y corrimiento al rojo gravitacional son correctas sin ninguna duda. Veamos ahora la relación del tiempo y los agujeros negros. El agujero negro empieza donde la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Y esto ocurre en el límite del radio de Schwarzschild RS, donde la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Por lo tanto, a esa distancia RS, el tiempo TR se hace 0. Y en el otro extremo, a una distancia teóricamente infinita, la velocidad de escape ya se hace 0 y el tiempo TR se hace igual a T0. Si trazamos la curva de variación del tiempo comprobada experimentalmente
con la velocidad de escape a distintas distancias hasta la superficie del cuerpo masivo que provoca la gravedad, y en la ecuación del tiempo reemplazamos el valor de la velocidad de escape, dentro de la raíz nos queda 2gm sobre c cuadrado, que es igual al radio de Schwarzschild, y entonces podemos expresar el tiempo a una distancia r del centro masivo con la conocida fórmula en función del radio de Schwarzschild. Y completamos las tres formas de medir el tiempo en un campo gravitatorio a una distancia r del centro de la masa. La primera con la velocidad de escape, la segunda con la masa y la tercera con el radio de Schwarzschild. Eso ya lo habíamos deducido antes, pero se puede ver que se relaciona perfectamente con un nuevo concepto. A cualquier distancia o menor del radio de Schwarzschild, R0, el tiempo está detenido indefinidamente. Recordemos que si la masa del cuerpo es menor que la masa de Planck, entonces no puede tener una esfera negra porque su diámetro sería menor que el largo de Planck. Y esta no podría ser la fórmula del tiempo porque Rs es 0. Entonces, Tr siempre será igual a T0 a cualquier distancia. Por lo tanto, un cuerpo con su masa igual o menor a la masa de Planck no modifica el tiempo a su alrededor. Como dijimos, la teoría de la relatividad empezó a ser ampliamente comprendida en toda su extensión recién desde 1960 en adelante, con los físicos teóricos y astrofísicos explicando los agujeros negros, con el descubrimiento del fondo cósmico de microondas y con los notables descubrimientos científicos de toda la historia de la humanidad. Veamos un ejemplo. Con la rápida expedición al eclipse solar de 1919, muy pronto lo hicieron famoso a Einstein. Pero sin embargo, por mucho tiempo, sus ideas fueron consideradas como curiosidades científicas bastante incomprensibles. La disminución de la velocidad de los fotones mientras atraviesan un campo gravitatorio no se predijo en el momento del descubrimiento de la relatividad general en 1915, sino que se descubrió medio siglo más tarde, en 1964, cuando Irwin Shapiro constató por primera vez que no solo la trayectoria de la luz era desviada, sino que además se frenaba la velocidad de los fotones mientras cruzaban el campo gravitatorio del Sol. Por eso, este retraso en recibir esos fotones se llamó efecto Shapiro. Se pudo comprobar mediante el estudio del eco radar emitido desde la Tierra para reflejarlo en el planeta Mercurio y recibirlo nuevamente. Cuando por la posición de Mercurio está casi detrás del Sol, como en el punto A, los fotones debían pasar cerca del Sol. Entonces, el eco se recibía demorado. La señal se recibía más lenta que la velocidad de la luz. En cambio, cuando Mercurio estaba sin la interferencia del campo gravitacional del Sol, como en el punto B, la velocidad de la señal hacia y desde Mercurio era normal, es decir, a la velocidad de la luz. Pero este primer método era relativamente impreciso porque el eco recibido resultaba demasiado débil. La primera constatación precisa de la disminución de la velocidad de un campo gravitatorio de los fotones que pasaban cerca del Sol fue hecha por las sondas Viking que aterrizaron en Marte en los años 70. Las señales emitidas desde una sonda en Marte viajaban directamente hasta la Tierra. Se pudo medir la velocidad con que viajaban esas señales, tanto cuando se recibían directamente como cuando estaban detrás del Sol, y los fotones tenían que pasar por su campo gravitacional. Esas medidas, mucho más precisas, corroboraron definitivamente el efecto Shapiro en campos gravitacionales. Pero se hizo otro descubrimiento trascendental. Si se manda una señal de una frecuencia conocida desde Marte a la Tierra, ya vimos que los fotones cambian su trayectoria cuando pasaban cerca del campo gravitatorio del Sol. Pero además, esos fotones eran recibidos en la Tierra con la misma frecuencia que fueron emitidos desde Marte. La relatividad general de Einstein proponía que si un fotón emitido por una estrella pasaba por el campo gravitacional de otro cuerpo masivo, viajando en línea recta, circularía por un espacio que está doblado. Por lo tanto, la ley de conservación de energía transportada dentro del fotón permanece invariante.
Esto comprueba el concepto de que el fotón es un delivery de energía para entregar la misma energía emitida por el electrón original. Si en vez de un fotón seríamos nosotros dentro de una nave espacial, doblaríamos sin darnos cuenta, sin sentir ninguna fuerza. Por eso, la gravedad no es una fuerza y el fotón sigue viajando en línea recta, y lo que se dobla es el espacio debido a la presencia de ese cuerpo masivo. Pero dentro del fotón, la energía transportada a la entrada del campo de gravedad es igual a su frecuencia multiplicada por la constante de Planck. Y en esos años 70 se pudo comprobar que esa misma energía abandona el campo gravitacional del cuerpo masivo. La frecuencia original enviada desde un satélite con fotones que doblan su trayectoria cerca del Sol es la misma que se recibe en la Tierra. La energía conservada dentro del fotón no cambia como consecuencia de la acción de la gravedad, ni su frecuencia cambia con la reducción del tiempo dentro del campo gravitatorio, ni por el espacio que se dobla. Sigue siendo la misma energía E igual a la constante de Planck por la frecuencia F, tanto a la entrada del campo gravitacional como a la salida, porque la frecuencia interna del fotón no es afectada por la variación del tiempo en el campo gravitatorio que estaba atravesando. La gravedad solo afecta el espacio donde se mueve el fotón, no lo que está dentro del fotón. El tiempo de ese espacio que rodea al fotón se dobla y se retrasa, pero no afecta a la frecuencia dentro del fotón y por lo tanto la energía que transporta no cambia. En consecuencia, podemos concluir que el tiempo influye en la frecuencia del fotón solamente cuando nace y cuando desaparece entregando toda su energía. La frecuencia del fotón no cambia al cruzar un espacio curvo, ni tampoco por la variación del tiempo en un campo gravitacional cuando reduce su velocidad por el efecto Shapiro. O sea, los cambios en el espacio y el tiempo que rodean al fotón no cambian su frecuencia interna. Y finalmente, gracias a los fotones recibidos desde el espacio profundo, se descubrieron las lentes gravitacionales. Las galaxias se comportan como si fueran un cuerpo único gravitatorio, deformando todo el espacio a su alrededor. Si tenemos una estrella en la posición A detrás de esa galaxia con respecto a la Tierra, los fotones que emite nos pueden llegar por dos caminos diferentes. Y desde la Tierra veríamos en la posición B y C como si fueran dos cuerpos celestes diferentes. Y no nos podemos dar cuenta porque nos llega el brillo constantemente desde la misma posición. Pero sí se pueden observar cuando explota alguna estrella. La intensa luz emitida nos llega de golpe, dura unos pocos días o semanas y luego desaparece. Si los fotones de esa explosión nos llegan por distintos caminos gravitacionales, entonces podemos observar varias explosiones simultáneas alrededor del mismo cuerpo masivo que provoca las llamadas lentes gravitacionales. Pero como ya vimos, los fotones también disminuyen su velocidad en los campos gravitacionales. Según la complejidad gravitacional de cada camino, las imágenes de la explosión pueden aparecer en distintos tiempos, no solamente en distintos lugares del espacio, sino una después de la otra. Por lo tanto, podemos observar primero a la explosión en la posición B y al cabo de un tiempo, cuando nos llegan los fotones por el otro camino, la explosión aparece en la posición C. El estudio de las lentes gravitacionales en todo el espacio ha progresado notablemente con la nueva tecnología del siglo XXI. Y el fenómeno cósmico de la lente gravitacional, combinado con el efecto Shapiro, ha permitido a los astrónomos de la Universidad de Copenhague observar a la misma estrella en explosión en 3 lugares diferentes del cielo. Pero además, ellos predicen que una cuarta imagen de la misma explosión aparecerá en el cielo en el año 2037. Este estudio se acaba de publicar en la revista Nature Astronomy. Continúa en el video 004, el tiempo cuántico.